Una mujer desconsolada caminó hacia el cementerio para visitar a su hijo fallecido hace mucho tiempo. Al acercarse, notó a un niño pequeño parado cerca de la tumba. Sus hombros temblaban y susurraba algo mientras lloraba. Cuando el niño levantó la cabeza, el corazón de Rosemary casi se detiene. Antes de continuar, por favor, dale me gusta a este video y suscríbete. Significa mucho para nosotros esa mañana. Antes de llegar al cementerio, Rosemary finalmente reunió el coraje para entrar en la habitación de Hayden. La habitación había estado intacta durante 5 años. Se quedó en la puerta mirando a su alrededor. Sus labios se separaron en un suspiro silencioso y una sonrisa triste apareció en su rostro. Limpiaré un poco, Hayden. Tal vez tire algunas cosas. Han pasado 5 años, mi pequeño, 5 años sin ti. Caminó hacia su estantería. Con manos temblorosas, cogió una pila de libros y cuadernos. Los colocó sobre la mesa y lentamente comenzó a revisarlos. Luego, una pequeña tarjeta colorida se deslizó de entre las páginas. La recogió y le dio la vuelta en el momento en que la vio. Se le cortó la respiración. Escrito con la letra de Hayden Mami, te amo, su corazón se hizo añicos, el dolor que había estado guardando dentro durante 5 años, se derrumbó como una tormenta, su visión se volvió borrosa, sus piernas cedieron y se desplomó en el suelo agarrándolas en su pecho, las lágrimas corrían por su rostro, quería gritar igual que había gritado el día que murió, no, esto no puede ser. Real, pero era real, su hijo se había ido. Hayden, su chico fuerte, feliz y amable, solo tenía 16 años, tenía toda la vida por delante. Ella había soñado con él creciendo, siguiendo sus sueños, enamorándose y viviendo una vida larga y feliz, pero nunca tuvo la oportunidad. Se secó las lágrimas con mano temblorosa, su voz apenas por encima de un susurro, nunca te veré como adulta. Una nueva oleada de dolor llenó su pecho, tendrías 21 ahora, tal vez te habrías mudado, formado una familia, pero no todo es igual, nunca te casarás, nunca tendré nietos, nunca tendré nada. Miró alrededor de la habitación, ojos llenos de tristeza, te fuiste y nunca volviste. Respiró hondo, pero no la ayudó. El tiempo se había detenido en ese momento. Hayden se fue. Los recuerdos llevaron a Rosemary de vuelta a ese último día, a las últimas horas que habían pasado juntos. Hayden estaba empacando su mochila, preparándose para un viaje de campamento con sus compañeros de clase. Formaba parte de un club de aventuras y solían viajar. Todo siempre había estado bien, pero esta vez se irían lejos, 2 semanas enteras. Se sentía demasiado tiempo. Rosemary lo había ayudado a empacar, pero su corazón se llenó de un miedo extraño. No quería preocupar a Hayden, así que siguió hablándole con voz tranquila. Toma un par de calcetines extra. Ella había dicho, ¿por qué? Preguntó riendo. Por si los tuyos se mojan, no ocuparán mucho espacio. Y no quiero que te resfríes, mamá. Este no es mi primer viaje. Suspiró, metiendo los calcetines en su mochila. ¿Por qué estás tan preocupada? Forzó una pequeña sonrisa. Porque esta vez estarás fuera más tiempo. Mamá, confía en mí. Todos mis amigos. Las mamás también están preocupadas, pero todo estará bien. Entonces sonrió juguetonamente. No puedo imaginar cómo reaccionarás cuando me recluten en el ejército un día. A Rosemary se le encogió el pecho. No hablemos de eso ahora, dijo rápidamente quitándole importancia. Cruzaremos ese puente cuando lleguemos. No tenía ni idea. Esa sería la última vez que se reiría con su hijo. Nunca volvería a reír. Pasó la primera semana del viaje y el miedo de Rosemary empezó a desvanecerse. Hayden le envió mensajes diciendo que estaba a salvo y divirtiéndose. Se dijo a sí misma que todo estaba bien, pero cuando empezó la segunda semana, el miedo regresó. Una noche lo llamó. Su voz era alegre y llena de vida. Vete a la cama, mamá. Él dijo. Después de hablar unos minutos, te preocupas demasiado. Intentó dormir esa noche, pero algo en su interior no la dejaba descansar. No dejaba de pensar en su hijo durmiendo en una tienda de campaña en el bosque. ¿Haría frío? ¿Estaba mojado? ¿Había mosquitos? Si algo pasaba, ¿lo sabría siquiera? Finalmente, el cansancio se apoderó de ella. Pero temprano por la mañana se despertó. De repente, como si algo la hubiera despertado, se incorporó en la cama con el corazón en la mano. Latía con fuerza y gritó de miedo. Hayden. Se sentó allí tratando de calmar su corazón palpitante. ¿Qué me pasa? Pensó, ¿fue un sueño? ¿Un ataque de pánico? ¿Pero por qué? Oh, Dios. ¿Y si algo le pasara a Hayden? Está tan lejos. Rosemary encendió la luz y recorrió el apartamento. Se asomó a la habitación de su hijo y vio que todo estaba igual que siempre. ¿Qué pasaba? ¿Volver a la cama ni siquiera se le ocurrió? No podía quedarse quieta. Caminaba de un lado a otro por el apartamento como si intentara huir de un mal presentimiento.
Incapaz de soportarlo más, cogió el teléfono. Le temblaban las manos al sostenerlo. Quería llamar a su hijo, pero era medianoche. Probablemente estaba durmiendo con sus amigos en la tienda. Daba igual. Lo llamaría de todos modos. Que se quejara. Que dijera lo que quisiera. No podía esperar a la mañana. Marcó su número y escuchó el timbre interminable hasta que una voz de contestador le dijo que el número no estaba disponible. «Puedo oír que no contesta», murmuró en voz alta. «¿Qué?». Intentando calmarse, pensó, todos dormían. Todavía estaban cansados de correr al aire libre. Son jóvenes. No se despiertan en mitad de la noche como yo. Cálmate. Rosemary, vuelve a llamar en una hora. Podría estar enfadado conmigo por entrar en pánico, pero al menos sabré que está bien. Rosemary siguió paseando por el apartamento y miró el reloj hasta que salió el sol y los pájaros empezaron a cantar. Probablemente esté bien llamar ahora, pensó, pero ¿y si no vuelve a contestar? Armándose de valor, cogió el teléfono y marcó a Haden. Por favor, contesta, di que todo está bien y te prometo que no volveré a llamar hasta que vuelvas a casa. Pero no hubo respuesta. La mañana se convirtió en una pesadilla. Haden no respondió. Ninguno de sus amigos respondió tampoco. Ni siquiera el profesor Kennedy contestaba su teléfono. Era diferente a todo lo que Rosemary había experimentado en esas largas y dolorosas horas de no saber que aún había esperanza, pero al mediodía esa esperanza se había esfumado. Rosemary se enteró de que su hijo ya no estaba vivo. Se había ahogado al amanecer. Comenzó la pesadilla. Rosemary apenas recordaba lo que pasó después de la llamada de la profesora. Gritó negándose a creer la noticia y se quedó paralizada como si ella misma se estuviera muriendo. Su marido, que para entonces había regresado, pidió una ambulancia. Le pusieron inyecciones, aunque a ella no le importó. Días. Se convirtió en noches y a veces en el sol, Sound, pero ya nada importaba. Vio a su esposo llorar y lo oyó gritar, «Es tu culpa». Se unió a ese club de aventuras. ¿Por qué lo dejaste ir de viaje? Sus lágrimas y culpar eran su forma de lidiar con su dolor. Incluso amenazó con demandar a todos para demostrar que el descuido de alguien había causado la muerte de su hijo. Desde ese día, Rosemary trabajaba sola en una pequeña habitación. Respondía llamadas, repartía llaves y hacía papeleo. Era un trabajo más duro, pero nunca quiso volver a su antiguo trabajo. Traía libros para leer en los momentos de tranquilidad, no libros de cuentos sobre amor, felicidad o ser sabio. Se fue mientras todos los demás siguen vivos. ¿Quién tiene la culpa? Yo. Rosemary no tenía forma de expresar su dolor. No podía llorar. Sabía quién tenía la culpa. Era ella. Era su madre. Todos los demás seguían vivos, pero Haden no. Eso significaba que nada más importaba. Una investigación posterior demostró que nadie tenía la culpa. Todo había sido normal. Los testigos dijeron que los adolescentes asustados que se enfrentaban al peligro por primera vez le contaron a investigador, nadie lastimó a Haden. No, no estábamos peleando. Ni siquiera dijo que quería nadar al amanecer. Todos nos acostamos como siempre, y él también. Creímos oír a alguien pidiendo ayuda, pero parecía un sueño y nos volvimos a dormir. Nadie era culpable. Haden se ahogó porque se metió al agua solo, eso fue todo. A Rosemary no le importaron los hallazgos. Estaba concentrada en prepararse para el funeral de su hijo. Pasó los días como si estuviera en piloto automático, obligándose a respirar, caminar, comer y beber no porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. Evitaba mirar la puerta cerrada de la habitación de Haden. La vida continuó aunque la suya había terminado. Dicen que el duelo une a los demás, pero no todo el duelo lo hace, ni todas las personas. Rosemary y su esposo compartieron el mayor dolor imaginable, la pérdida de su hijo, pero tal vez habían perdido el uno al otro mucho antes. Después de la muerte de Haden, empezaron a evitarse. No lloraron en los hombros del otro. No se tomaron de la mano, ni siquiera estando solos en el apartamento. Se evitaban los ojos. El contacto empeoró aún más el dolor. Quizás algún tiempo después del funeral. Al 9º día, quizás más tarde. ¿Quién contaba? Rosemary vio a su esposo empacando sus cosas. Lo siento, Rosemary. Pero esto es lo mejor. Quizás no debería irme ahora, pero nuestra vida juntos ha perdido todo significado. No te preocupes. No reclamaré el apartamento. Pediré el divorcio yo misma si necesitas algo. Llámame, ¿de acuerdo? Respondió sin emoción. Su corazón ya ardía. Por la mayor tragedia de su vida. No reaccionó a sus palabras.
Perderlo se sintió pequeño comparado con perder a su hijo. Cuando la puerta se cerró tras su ahora exmarido, el apartamento se sintió más vacío y frío que nunca. Que así sea para mí. Es por ti, hijo mío. Pensó que yo también morí. Ya no existo. Rosemary no encontró consuelo en quienes la rodeaban. Antes de la tragedia, había sido amigable, rodeada de muchos amigos y conocidos. Seguramente, ahora, de entre todos los momentos, no debería haber estado sola. Sin embargo, al principio, la gente se apresuró a ofrecerle apoyo, ayuda y compasión. Pero en lugar de la Rosemary vivaz, hermosa e inteligente que conocían, se encontraron con la sombra silenciosa y sin vida de una mujer. Era comprensible. Su dolor era demasiado profundo. La gente no sabía cómo responder, cómo actuar. Muchos habían enfrentado sus propias luchas y pérdidas, pero el mundo de Rosemary se había derrumbado por completo y no necesitaba a nadie. Sí, gracias, estoy bien. Todo está bien, decía ella. Se alejaba, se aislaba. No había nada que nadie pudiera hacer para cambiarlo. Pronto, la gente se dio cuenta de que no podían ayudar a Rosemary, y más aún, no estaba en condiciones de aceptar ayuda. Probablemente solo se lo estamos poniendo más difícil. Alguien dijo que era mejor dejarla sola, dejarla lidiar con ello por sí misma. A su propio tiempo, ¿qué sucede? Después de eso, nadie lo sabe, así que decidieron no agobiarla con consejos compasivos ni palabras de consuelo. Algunos incluso pensaron que el dolor podría extenderse como si fuera algo peligroso. Muchas de las amigas de Rosemary eran madres con hijos de la edad de Haden, hijos con sus propias aficiones, sus propios riesgos. Les asustaba entrar en el círculo invisible de la desgracia que parecía rodearla. Rosemary se quedó sola, y estar sola se sintió más fácil. Después del funeral, regresó al trabajo intentando fingir que estaba bien, pero Rosemary no era la misma persona que solía ser. Había cambiado tanto que incluso quienes la conocían desde hacía mucho tiempo no la reconocían, no solo en su apariencia, sino también en su corazón. Aunque hacía su trabajo sin errores, todo era diferente. Rosemary sabía que a sus amigos del trabajo les costaba estar cerca de ella. Siguieron viviendo sus propias vidas con sus propias preocupaciones y momentos felices. La mayoría del equipo, principalmente mujeres, hablaban de sus familias. Durante los descansos, hablaban de sus hijos y esposos, y a veces reían juntas, pero cuando Rosemary estaba cerca, nada de eso parecía correcto. Era casi incorrecto actuar con normalidad cerca de alguien que lo había perdido todo. No hablaba de hijos, esposos ni nada feliz. No había sonreído desde el día en que murió su hijo. Rosemary sabía que su profunda tristeza también hacía que los demás se sintieran mal. No podía cambiarlo porque su tristeza era parte de ella ahora y sabía que siempre estaría ahí, pero no quería que los demás se sintieran peor. Así que fue con su jefe y le preguntó si podía trabajar sola en una habitación pequeña. ¿Por qué te escondes? Su jefe le preguntó, haces bien tu trabajo y el sueldo en esa habitación es mucho menor. Rosemary respondió con palabras duras, entiendes, es difícil para mí y para todos los demás cuando estoy cerca. Algunos dicen que compartir la tristeza hace que sea más fácil de soportar. Él intentó explicarlo, pero él lo entendió claramente sin más. Él aprobó su petición. Mamá, eso la lastimó demasiado. En cambio, leyó libros de historia y aprendió sobre cosas que sucedieron hace mucho tiempo. Esas historias la hicieron sentir un poco mejor. El mundo había visto tantas cosas antes de su tiempo, antes de la época de Haden. La gente había resultado herida y había muerto, y aún así, la vida seguía, pero para Rosemary, la vida seguía. No parecía continuar. Su pequeño despacho parecía un lugar frío y oscuro. Una habitación en la que se había encerrado a propósito antes de que Rosemary trabajara allí. Una mujer mayor y feliz había trabajado en esa habitación y la gente se reunía a su alrededor para hablar. Ahora, cuando veían la mirada vacía en los ojos de Rosemary, se marchaban rápidamente después del trabajo. Rosemary volvía a su apartamento vacío y tranquilo. Cada día se sentía más como una habitación oscura, pero entonces descubrió que un rincón de su casa aún tenía un poco de luz. La habitación de Haden era como si el espíritu de su hijo pequeño aún estuviera allí. Todo estaba tal como Haden lo había dejado: libros, cuadernos, lápices, discos y otras cosas cuyos nombres o usos Rosemary desconocía o había olvidado. No tocaba nada porque tenía miedo de cambiar la sensación de su hijo que llenaba la habitación. Una vez a la semana, limpiaba cuidadosamente la habitación quitando el polvo y limpiando la alfombra, pero no movía nada más por las noches. Rosemary se sentaba en la habitación durante horas hablando con Haden como si aún estuviera vivo. Le encantaba su tiempo tranquilo con él. Si alguien se enteraba,
Por eso podrían pensar que estaba loca o intentar obligarla a buscar ayuda o incluso llevársela. La habitación de Haden, ese pensamiento la asustó. No, todo seguiría igual. Haden siempre se quedaba en su habitación. Ella no estaba enojada con él. Él era la única persona con la que aún podía hablar. Él no podía responderle, pero Rosemary estaba segura de que él podía oírla y siempre estaba cerca. Incluso cuando visitaba su tumba cada semana, no sentía la misma cercanía que en su habitación en el cementerio. Él se sentía realmente ido, pero en su habitación se sentía vivo. Fue este vínculo especial lo que la ayudó. Sigue adelante, aférrate a un pedacito de sí misma y no pierda la cabeza por completo. Todas las noches, después de sus largas y solitarias horas en la oficina de despachos, Rosemary corría a casa para hablar con su hijo. Le contaba todo sobre su día, se quejaba y le pedía consejo. No oía su voz ni lo veía, pero solo hablar la hacía sentir un poco más ligera, como si todavía fuera parte del mundo. Pasó un año y luego otro. Lentamente, la gente empezó a olvidar el triste suceso que le había sucedido a Rosemary. Sus vidas continuaron. La gente que no la conocía se preguntaba por qué la operadora estaba tan triste y callada. Solo verla me arruinaba el ánimo. Un joven compañero de trabajo se quejó un día, ¿no podría al menos parecer un poco más amigable? Ni siquiera es tan mayor. Pero escuché que perdió a alguien, respondió un amigo. Todos pierden a alguien. He perdido a muchos familiares, a mi abuela y a mi tío el verano pasado. Lloré y seguí adelante. No voy por ahí entristeciendo a los demás, dijo la primera mujer. Rosemary escuchó la conversación y tal vez estaba destinada a que la escuchara. Suspiró profundamente. Su dolor aún la atormentaba. Apretadamente, incluso por un corto tiempo, si intentaba olvidar a su hijo, pensar en él le causaba aún más dolor. Deseaba poder distraerse un rato para escapar de su pena. Una mañana, mientras se preparaba para el trabajo, se detuvo y pensó profundamente. Dejó a un lado la blusa negra que había usado desde la muerte de Haden durante 5 años. Durante todo ese tiempo, su ropa fue solo negra. Esta vez eligió algo diferente. No brillante ni colorido, pero tampoco negro. Cuando se lo puso, se dio cuenta de que lo que vestía podía cambiar cómo se sentía e incluso la expresión de su rostro. Pero, ¿tenía derecho a dejar atrás su duelo? ¿Dañaría la memoria de su hijo? ¿Pensarían la gente que estaba lista para vivir de nuevo cuando aún no lo estaba? A partir de ese día, Rosemary hizo un pequeño cambio. Decidió que no podía seguir pareciendo un espantapájaros, una persona que hacía que todo se sintiera oscuro donde quiera que fuera. Todavía no soy tan vieja, pensó. Tal vez la gente me llame bruja o anciana a mis espaldas. Tal vez esto es lo que daña la memoria de Haden. Le encantaba verme bien. Esa noche, se sentó en la habitación de Haden y habló. ¿Qué piensas, hijo? ¿Debería empezar a maquillarme un poco para ir al trabajo?, preguntó en voz alta. Se estremeció ante sus propias palabras. No hubo respuesta, pero en ese momento un pequeño pájaro se posó en la ventana, dio un par de saltos y luego se fue volando. Bueno, está bien. Entonces Rosemary decidió con una leve sonrisa que el ambiente en su sala de despachos comenzó a cambiar. La gente ya no temblaba ni se apresuraba a irse cuando la veían. No era alegre ni joven, sino una mujer tranquila y seria que se cuidaba. Vestía con pulcritud y hacía bien su trabajo. Parecía que le iba bien, o al menos esa era la impresión que daba. Sin embargo, Rosemary nunca pensó realmente en cambiar de vida. Creía que ese cambio no era para ella. Tras 5 años de su larga y solitaria vida, Rosemary perdió su trabajo. No la despidieron, pero su puesto ya no era necesario en la empresa en crisis. Mucha gente fue despedida y Rosemary, que no era una inválida, ni madre soltera ni alguien con muchos dependientes, fue de las primeras en irse. Perdió su pequeño pero estable salario y no tenía ahorros. Tuvo que buscarse la vida. Pero no había. No tenía a nadie a quien pedir ayuda. Se había aislado de los demás y no culpaba a nadie por eso. Incluso si alguien hubiera estado allí, ¿qué podrían haberle dicho para ayudarla? No tenía amigos importantes que movieran sus influencias, que hicieran planes o que le dieran ayuda real. Solo compasión, que era lo que menos necesitaba. Sin embargo, Rosemary aún tenía a alguien con quien hablar. Su hijo, su único amigo durante los últimos años. Él no podía responderle, pero ella podía contarle sus pensamientos hablando de sus problemas. Tal vez encontraría una manera de resolverlos. Esa noche, Rosemary entró en la habitación de su hijo y se sentó en su lugar habitual, una silla junto a su cama. Dejó escapar un profundo suspiro y comenzó a hablar. Bueno, Haden, mi vida ha perdido completamente su sentido. Perdí mi trabajo,
o mejor dicho, me despidieron. Recortes presupuestarios, dijeron. Supongo que no me necesitaban, ni en el trabajo, ni en este mundo. Exhaló temblorosamente. Hoy cobraré mi último sueldo mañana. No tengo a dónde ir. Es aterrador, hijo. No era precisamente importante en el trabajo, pero sin él, ¿qué hago? ¿Cómo pagaré el alquiler? ¿Cómo? Sobrevivo y honestamente, ¿acaso quiero hacerlo? Si tan solo pudieras llevarme contigo, debe haber un lugar para mí donde estás. Después de hablar, Rosemary tomó una decisión que había evitado durante años. Limpiaría la habitación de Haden y revisaría sus pertenencias por primera y quizás última vez. Mientras rebuscaba entre sus cosas, sus manos temblaban. De repente, encontró una tarjeta de colores brillantes en el frente, en negrita, decía «Te amo, mamá». Se hundió en la silla presionando él. Se llevó una tarjeta al pecho mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Yo también te amo, Haden», susurró. «Fuiste la única persona que realmente me amó, la única que nunca me ha abandonado». Levantó la cabeza, recorriendo la habitación con la mirada, casi desesperada por una respuesta. «¿Qué? ¿Por qué no dices algo, cariño? Dame alguna señal». Sus ojos se desviaron hacia la ventana, casi esperando ver un pájaro, ya que había aparecido una vez antes, pero no pasó nada. No llegó ninguna señal. Fue entonces cuando supo que si quería estar con su hijo, tendría que ir a donde él estaba, aunque nadie podía decir con certeza si ese lugar existía. Todo lo que sabía era que aquí, en este mundo, no quedaba nada para él. Su único dolor era el vacío. Apretando la tarjeta con fuerza, Rosemary salió de la habitación de Haden y fue a la cocina. Encendió la tetera, recalentó algo de comida y comió sin saborearla. Luego, mecánicamente, lavó los platos y regresó a su habitación, agotada y agotada. Se desplomó en la cama y se quedó dormida casi de inmediato esa noche. Por primera vez desde que él se había ido, soñó. De Haden era diferente a cualquier sueño anterior vívido lleno de significado. Su rostro estaba borroso, pero su voz era inconfundiblemente tranquila y sabia como si entendiera más de lo que ella podía imaginar. «No estás sola, mamá», dijo. «¿No lo sientes?» «Siempre estoy contigo». El pecho de Rosemary se oprimió. «Sé que», murmuró, «pero es difícil, muy difícil, no sé cómo dejarlo ir, lo sé, pero también es difícil para mí», dijo Haden suavemente. «¿No te das cuenta de cuánto me duele que no pueda seguir adelante?» «¿Sigue adelante?», preguntó con la voz quebrada. «Si sigo adelante será como olvidarte. Como decir adiós para siempre. No puedo hacer eso. Dejar ir no significa olvidar». «Mamá», respondió suavemente, «no significa perderme, significa no aferrarse al dolor. No dejar que te consuma significa vivir tu vida, porque tu vida aún no ha terminado. La mía terminó, pero la tuya no, y aún así dejaste de vivir el día que me fui. Eso no es lo que quiero para ti». Ella negó con la cabeza. «No puedo, Haden, todo terminó para mí ese día, y ahora sin trabajo se acabó para siempre. No me queda nada por lo que vivir. Si te rindes ahora, mamá, ninguno de los dos encontrará la paz y nunca nos volveremos a ver. ¿Sabes cuánto me dolería si hicieras lo que estás pensando?». Su respiración se atascó en su garganta. «Pero si vives y encuentras la felicidad de nuevo, yo también seré feliz». Haden continuó. «No puede explicar cómo, pero confía en mí, te ayudaré. Reza por mi mamá y déjate ser feliz. Hazlo por mí». Las lágrimas corrían por su rostro. «¿Cómo puedo ser feliz sin ti?». Ella sollozó. «Siempre estoy contigo». Él susurró. «Vive por mí, sé feliz por mí, y el amor que querías darme, dáselo a alguien más que lo necesite. Te ayudaré a encontrarlo». Rosemary frunció el ceño confundida. «¿Quién? No necesito a nadie más que a ti». Se despertó de repente, su rostro mojado por las lágrimas. El sueño se había sentido tan real y cada palabra resonaba en su mente. Pero ¿a quién podría haberse referido Haden? ¿A quién se suponía que debía amar? Ahora la idea de cuidar a alguien más, de encontrarle sentido a la vida, le parecía imposible. Mientras deambulaba por el tranquilo apartamento buscando alguna señal de la presencia de su hijo, una pequeña parte de ella no podía ignorar la sensación de que, de alguna manera, algo había cambiado. Pensó para sí misma: si tan solo habláramos, quizá él estuviera aquí de verdad, o quizá me estoy volviendo loca. Después de todo, 5 años de esto volverían loco a cualquiera. La mañana era gris, fría y lluviosa, típica del otoño. Desde la ventana, Rosemary observaba a la gente apresurarse a trabajar. Sus paraguas se mecían contra la llovizna constante. Probablemente envidienme por quedarme en una casa cálida, pensó, pero los envidio por tener un lugar donde estar, por tener algo que hacer. Decidió que no se quedaría en casa, sino que iría al cementerio a hablar con Haden de nuevo. Al salir, la fina y fría lluvia se posó sobre su piel, pero no se molestó en volver a buscar un paraguas. Simplemente se echó la bufanda por la cabeza y caminó con la esperanza de que la lluvia amainara pronto. Cuando llegó a la tumba de Haden, dejó escapar un suspiro. Mano sobre el frío y húmedo metal de la cerca. ¿Me dirás algo hoy? Haden, silencio.
solo el suave golpeteo de la lluvia contra la piedra, pero de repente sintió un toque suave, como si una mano descansara sobre la suya. No la sobresaltó, en cambio, trajo una leve sonrisa a sus labios. «Te dejo ir, Jaden», susurró. «Quiero que estés en paz donde sea que estés ahora. Por ti haré lo que sea». La lluvia arreció y el cielo se oscureció como si la noche estuviera cayendo, aunque aún era antes del mediodía, y sin embargo, a pesar de la penumbra que la rodeaba, el corazón de Rosemary se sintió más ligero. Había cumplido la petición de su hijo. Ya no se aferraría a él. Intentar vivir su propia vida, o al menos aprender a hacerlo después de años de... Atrapada en el dolor, finalmente sintió un cambio, por pequeño que fuera. Bajó la vista hacia la fotografía en la lápida de Jaden. Su sonrisa, congelada en el tiempo, se encontró con su mirada. «Siempre estarás conmigo, lo prometiste», murmuró, «y me ayudarás». El viento susurró entre los árboles, una respuesta suave: «Quizá me vaya a casa». Dijo: «Voy a vivir, querido, gracias por mostrarme el camino». Al girarse, bajó por el sendero del cementerio. Pasó filas de lápidas, con inscripciones suavizadas por la lluvia. Algunas pertenecían a ancianos que habían vivido vidas plenas, pero muchas eran desgarradoramente jóvenes, vidas truncadas, dejando atrás a padres afligidos como ella. «¿Cómo lo soportan?», se preguntó. «¿Dónde encuentran consuelo?». El cementerio estaba vacío. La lluvia alejaba a las visitas. Pero mientras Rosemary caminaba, de repente notó algo extraño, una pequeña figura de sol agachada junto a una lápida. Desde la distancia, parecía un bulto de ropa tirada, tal vez dejada por alguien que cuidaba una tumba. Pero al acercarse, se dio cuenta de golpe de que era un niño. Un niño de no más de 7 años acurrucado junto a una lápida apoyado en la verja de hierro, su ropa estaba húmeda por la lluvia, su cabeza gacha, no se movía, verlo era extraño y profundamente inquietante. «¿Qué haces aquí?», gritó Rosemary acercándose. El niño apenas levantó la cabeza, su voz era de caballo cuando respondió: «Nada, no puedes sentarte aquí así», dijo suavemente. «Te vas a resfriar», dudó. «¿Estás visitando a alguien?». Los pequeños hombros del niño se tensaron. «Mi mamá y mi papá». Él pensó que murieron en un accidente de coche. El pecho de Rosemary se encogió. «Esto es un dolor real», pensó, «y es solo un niño de no más de 7 años, tal vez más pequeño, sentado aquí solo en la tumba de sus padres». Tragó saliva con dificultad. «¿Qué derecho tengo a quejarme de mi vida?». «Estoy aquí por mi hijo», dijo suavemente. No sabía por qué se lo dijo, tal vez porque él entendería. Se ahogó. Tenía 16 años. Los rizos húmedos del niño se le pegaron a la frente mientras la miraba. 16, eso es mucho, supongo. «Solo tengo 7 años». Dijo que no es mucho. Soltó un suspiro. «Es lo suficientemente mayor para saber que no puedes sentarte en el suelo frío y húmedo, te enfermarás». Extendió una mano hacia él. «Vamos, levántate», pero el chico no se movió. Su voz era baja cuando susurró: «¿Qué más da?». Sus palabras le provocaron un escalofrío. Más agudo que en el aire otoñal. «Ya nadie se preocupa por mí», murmuró. «No digas eso, querida Rosemary», dijo con voz temblorosa. Se arrodilló a su lado. Su corazón se rompió. «Claro que alguien se preocupa por ti». La lluvia goteaba de sus pestañas. Él no la miró a los ojos. «Debes tener familia», insistió. «¿Por qué estás aquí sola? ¿Te escapaste?». El chico respondió: «No tengo familia. Me escapé del orfanato. Fue horrible allí. Los chicos mayores nos molestaban. Incluso nos obligaban a hacer cosas malas como fumar y robar. No quiero volver. Preferiría morir y ser enterrada aquí con mis padres». Rosemary se quedó en shock. Las palabras del niño le recordaron pensamientos con los que había luchado no hace mucho, pero que una niña de 7 años pensara así. Dijo bruscamente: «Estás loca», y luego suavizó su tono: «Vamos, levántate, vamos». El niño obedeció, poniéndose de pie lentamente. Su rostro estaba mojado no solo por la lluvia, sino también por las lágrimas. Rosemary rodeó sus hombros temblorosos con el brazo. «Eres un niño muy valiente por no escuchar a esa gente mala. Sus maneras solo traen problemas. No llores, necesitas alegrarte por tus padres. Si ven que estás bien, ellos también serán felices». «¿Te refieres a allá arriba en el cielo?», preguntó el niño con los ojos muy abiertos mirándola. «Sí». Rosemary asintió. «Te cuidarán y te ayudarán. Ya verás, pero por ahora, conozcámonos. Mi nombre es tía Rosemary. ¿Cómo te llamas?». «Peterson», dijo el niño en voz baja. «Bueno, Peterson, un placer conocerte. Vamos a un café cercano. Hace calor allí y podemos tomar un té caliente después». «Ya veremos».
Cosas fuera, dame tu mano. Peterson puso su mano fría y temblorosa en la de ella, y junto sus manos heladas y húmedas comenzaron a calentarse en el café. Rosemary pidió té y pasteles. Peterson se calentó las manos en su taza, pero su rostro aún parecía preocupado. ¿Qué quieres decir con que ya resolveremos las cosas? Preguntó con cuidado. Si significa volver al orfanato, no iré, prefiero volver al cementerio. Espera, Peterson, olvídate del cementerio por ahora. Rosemary dijo con firmeza. ¿Quieres molestar a tus padres? Ellos no querrían eso, ¿verdad? No, Peterson admitió con voz temblorosa, pero si pueden ayudarme, ¿por qué no lo hacen? ¿Qué más puedo hacer? No todo pasa de una vez. Rosemary dijo suavemente, pero ¿por qué no comes tu pastel?